Amigos, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos con la colaboración de Vodafone. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir al consejero delegado del Grupo Vocento, don José Manuel Vargas, al que va a presentar don Fernando Abril Martorell, consejero delegado de Credit Suisse en España y en Portugal. La tribuna es suya. Excelentísimos señores, queridos amigos, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra participación en este foro, al que acudo con enorme satisfacción, ya que es un honor y un placer para mí presentar a don José Manuel Vargas, buen amigo y uno de los mejores profesionales del sector de medios de comunicación en España. Conocí a José Manuel hace 5 años durante el proceso de oferta pública de acciones de Vocento, y desde el principio me pareció una persona valiente, decidida, independiente, con las ideas claras. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y en Derecho por la UNED, es también censor jurado de cuentas. Antes de incorporarse en el año 2002 a Prensa Española como director de Servicios Jurídicos y secretario del Consejo de ABC, desempeñó los mismos cargos en la constructora Hotza y fue profesor de Contabilidad de Estados Financieros en el Colegio Universitario Luis Vives. Durante casi 6 años, ya en Vocento, asumió la dirección financiera y durante un periodo más corto, la Dirección General de Mercados Nacionales. Desde hace 2 años, José Manuel Vargas es el primer ejecutivo de Vocento y también lo es de ABC. Vocento, resultado de la fusión de Grupo Correo con Prensa Española en 2001, es hoy un grupo que aglutina 14 cabeceras, que tiene más de 5,4 millones de lectores diarios, 600.000 oyentes, 500.000 espectadores, más de 10 millones de usuarios únicos en Internet. Y estas son solo algunas cifras. Si bien la recesión ha afectado a todos los agentes económicos y sectores con fuerza, la contracción brutal de la inversión publicitaria y la profunda transformación de los hábitos y usos sociales en el acceso a la información han hecho que estos 2 últimos años hayan sido aciagos para los medios, probablemente los peores años que se recuerden, y en particular para los diarios. El libro blanco de la Asociación de Editores de Diarios Españoles recoge para el conjunto de la prensa diaria en el 2008 una caída del resultado de explotación y del beneficio neto del 88% y del 95% respectivamente. Muchos de los que estamos hoy aquí sabemos de la dificultad de tomar decisiones en un entorno tan incierto, del riesgo que se corre si nos pasamos o si nos quedamos cortos y de la importancia de separar los efectos coyunturales de los que puedan ser permanentes. Pues bien, en este contexto y bajo la dirección de José Manuel Vargas, Vocento ha abordado con decisión y rapidez, yo diría que en un tiempo récord, las medidas muy duras de reestructuración para adaptar el negocio a un entorno económico de crisis, pero también ha implementado aquellas otras decisiones destinadas a transformar su modelo de negocio de forma duradera para afrontar la nueva etapa. Como resultado de estas actuaciones valientes y recién comenzado un año 2010 que podría suponer un punto de inflexión, Vocento está hoy en la mejor posición para aprovechar las oportunidades que se presenten. Tiene una sólida posición financiera, ha fortalecido la posición de liderazgo en los multimedios locales, ha reorientado la división audiovisual poniéndola en rentabilidad, ha reestructurado ABC y ha gestionado el cambio en su dirección y ha aumentado significativamente su mercado de Internet. El mérito de haber hecho esto lo es aún más porque se ha buscado la rentabilidad en el negocio, pero sin olvidar que la comunicación es también un servicio social y una responsabilidad pública. La rentabilidad como la mejor garantía de libertad editorial y de opinión. Decía al principio de esta presentación que José Manuel es una persona valiente, decidida, independiente, con las ideas claras. Es también una persona íntegra, de principios, comprometido con la salvaguarda de los valores democráticos, la reivindicación de la unidad de España desde el respeto a su diversidad y la tutela de los derechos humanos con la vida y la libertad individual como premisas incuestionables. En definitiva, José Manuel defiende la libertad de expresión tanto como la de mercado, se preocupa de la palabra tanto como de los números y entiende el periodismo como un negocio que persigue el enriquecimiento de la sociedad y de las personas.
José Manuel, te deseamos a ti y a Vocento muchos éxitos. Muchas gracias. Excelentísimas autoridades, estimados amigos, en primer lugar, quería agradecer al Foro de la Nueva Comunicación la oportunidad que me brinda y a su presidente, José Luis Rodríguez, con esta invitación para poder compartir con todos ustedes mi visión sobre los medios de comunicación en un momento tan interesante como el que ahora vivimos. También quiero agradecer a Vodafone su papel de facilitador y patrocinador de este encuentro. Yo que soy muy consciente de la importancia de los patrocinadores para facilitar el desarrollo de las actividades de comunicación. Muchas gracias, José Luis Ripoll, por esto. También quería agradecer a Fernando Abril sus amables palabras, sus siempre generosas palabras y, sobre todo, su amistad y su ayuda durante estos últimos años desde que nos conocimos. Yo creo que palabras que tienen todavía más valor cuando vienen de alguien tan prestigiado como Fernando en el mundo financiero, pero no solo en el mundo financiero, sino también desde su conocimiento de lo que son los medios de comunicación por las experiencias pasadas en su ámbito profesional. Bien, hoy intentaré abordar tres asuntos, que en realidad es uno solo, que tiene que ver con la situación de los medios de comunicación y, más específicamente, con la situación de la prensa en el entorno que vivimos. Haré un análisis rápido de cuál es la situación, desde mi punto de vista, de los medios de comunicación. Trataré las especificidades del caso español y, por último, valoraré cuál es el rol de Vocento en todo este entorno. Bien. En primer lugar, lo que hay que decir sobre la situación de los medios de comunicación y específicamente sobre la prensa es que se enfrentan desde hace tiempo, desde hace, yo diría, que 20 años, a un contexto de cambio tecnológico que ha transformado y está transformando la forma en que las audiencias acceden a la información, al ocio y al entretenimiento. Este cambio es un cambio enormemente veloz. Solamente tenemos que pensar que hace 20 años no existían teléfonos móviles y hace 15 años no existía prácticamente Internet. En ese periodo de tiempo se han desarrollado estos dos inventos, el teléfono móvil, el invento de mayor y más veloz penetración en la historia de la humanidad, Internet. Esto supone que hay un cambio no solamente en los medios de comunicación, sino un cambio en la propia sociedad a la que los medios de comunicación tenemos que atender. El desarrollo, desde mediados de los años 90, de Internet ha generado, en la medida en que se ha configurado de alguna manera como un producto sustitutivo de los periódicos, una progresiva caída de la difusión de los periódicos en el mundo y que se mueve en un entorno entre el 3 y el 6% anual. Además, el desarrollo de la banda ancha y la progresiva penetración de los contenidos digitales ha producido una eclosión publicitaria de los medios online, que ya hoy es una realidad. Mucha gente desconoce que, por ejemplo, en el Reino Unido, un medio digital ya es el principal soporte publicitario frente a todos los soportes publicitarios tradicionales. Y, además, no es un medio tradicional, sino es un buscador. El entorno, por tanto, es un entorno de mucho cambio y nosotros, los medios de comunicación, tenemos que hacer frente a ese cambio desde estructuras tradicionales. Pero, además, no solamente es importante lo que ha sucedido en términos de cambio tecnológico, también es muy relevante lo que va a suceder, lo que está por venir. Nos movemos en una situación donde va a haber una creciente distribución de banda ancha en entornos móviles a precios baratos
Y eso va a configurar, junto con la aparición de los tablets, puede ser un iPad o puede ser otro modelo de tablets, va a configurar la aparición de al menos 4 soportes importantes en el ámbito digital: el teléfono, el tablet, el ordenador y la gran pantalla de televisión, junto con los soportes ya tradicionales, es decir, junto a la radio o junto a los periódicos, se configurarán como todos los soportes necesarios para la comunicación con las audiencias. Yo creo que veremos en muy poco tiempo un desarrollo muy potente de estos dispositivos wireless móviles, en combinación con la comercialización de tarifas planas de banda ancha en movilidad, que en alguna medida y en algunos mercados se combinarán con la propia comercialización de estos soportes. Bien, luego, el primer contexto en el que viven los medios de comunicación es un contexto de cambio tecnológico vertiginoso. Además de eso, los medios de comunicación han afrontado desde el verano del 2007, prácticamente desde hace 3 años, un contexto de crisis económica global, la mayor crisis económica que ha conocido el mundo desde la crisis del año 29. Los datos son bastante conocidos, pero los recuerdo. El PIB de las principales economías del mundo, por ejemplo, el PIB japonés cayó en el año 2009 un 5,9% y en Estados Unidos y la Unión Europea cayó un 4,1%. El consumo cayó un 1,7% en la Unión Europea y en Estados Unidos y un 1,2% en Japón. Y el paro se disparó hasta un 9% en la Unión Europea y Estados Unidos y un 5,8% en Japón. Desde el 2007, progresivamente, hasta 2009, lo que se produce es el final de una era, la era de la gran liquidez, en la que las instituciones financieras fueron generosas con sus políticas de riesgo y propiciaron una política de préstamos que resultó en una sobrevaloración de activos y en una distorsión, en algunos casos, del precio del factor trabajo. Para los medios de comunicación que afrontaban ya una situación de cambio tecnológico muy relevante, la crisis económica actúa como un catalizador de los cambios y lo que se producen son situaciones de dificultad en términos de competitividad, además de grandes problemas financieros para muchos de los medios de comunicación. Los problemas financieros son muy relevantes en la medida en que, de alguna manera, pueden afectar a la independencia de los grupos editoriales. Y únicamente desde la independencia se puede servir a la sociedad y cumplir con la función que tenemos encomendada. Así pues, este entorno de cambio tecnológico y de dificultad financiera y económica es en el cual se producen las transformaciones y los retos a los cuales tienen que hacer frente los editores. ¿Cuáles son estos retos? Desde mi punto de vista, existen 5 retos fundamentales para los editores de medios de comunicación y específicamente para los editores de prensa. En primer lugar, el reto de la racionalización de las estructuras tradicionales del negocio. Básicamente, lo que estamos asistiendo es una situación donde negocios que durante mucho tiempo se configuraron como oligopolísticos, beneficiados por barreras de entrada, han visto cómo estas barreras de entrada han sido básicamente destrozadas por la irrupción de Internet y tienen que adaptarse con una racionalización y optimización de los recursos. Se exige la concentración en aquellos aspectos que son básicos del negocio y en intentar el desarrollo de economías de escala a nivel sector en aquellos otros aspectos que no son tan relevantes. En segundo lugar, los editores de contenidos tienen que hacer una gran reflexión respecto al establecimiento de ofertas combinadas de contenidos de pago y gratuitos. El futuro estará compuesto por ofertas de contenidos de pago y gratuitos. Lo que tendremos que delimitar muy bien es cuáles de esos contenidos merecen realmente, desde el punto de vista del valor añadido que percibe la audiencia, ser de pago. Y es una reflexión en la cual el mundo y los editores están ahora mismo sumidos. El tercero de los retos consiste en la articulación de redes y alianzas para la captación de ofertas de servicio online.
Este es un tema muy relevante para los editores. ¿Por qué? Porque aproximadamente entre el 30 y el 40% de los ingresos publicitarios de perfil local de los medios tradicionales han sido los ingresos procedentes del negocio del clasificado. Y el negocio del clasificado es un negocio que está migrando prácticamente en su integridad y a gran velocidad a Internet. El problema es que la solución no pasa por una transición únicamente desde las marcas tradicionales locales al mundo de Internet, porque los competidores se configuran como competidores de marca nacional, aunque sean de perfil de consumo local. Solamente la articulación en grandes unidades o alianzas permitirá a los editores la supervivencia de estos niveles de ingresos. El cuarto reto consiste en que los editores debemos de cambiar nuestra perspectiva en relación con lo que nosotros vendemos a nuestra audiencia. Durante demasiado tiempo hemos pensado que el mayor valor que teníamos residía en la comercialización de nuestra cobertura y en un entorno de cada vez mayor fragmentación de audiencias nos planteamos si realmente el negocio es viable, si se nos asigna simplemente una parte del valor que corresponde a nuestra cobertura. Yo creo que esta es una de las asignaturas más importantes que tienen que responder los editores. ¿Por qué? Porque en realidad nuestra reflexión tiene que devenir acerca de si nosotros realmente lo que estamos vendiendo es cobertura o si lo que en realidad nosotros estamos intentando transferir a nuestros clientes es la capacidad prescriptiva que tienen nuestras marcas. Nosotros tenemos que poner en valor el hecho diferencial que tienen nuestras marcas frente a otras herramientas que van a proporcionar cobertura en el día de mañana y ya hoy lo hacen a los anunciantes que tradicionalmente han sido nuestros clientes. Y, en definitiva, el principal reto que tenemos los editores por delante es un reto de transformación cultural de nuestras organizaciones. Durante mucho tiempo, nuestras organizaciones han sido fundamentalmente organizaciones que han trabajado por y para el soporte. Y las audiencias, el cambio tecnológico, lo que está produciendo es que nuestras organizaciones tienen que ser organizaciones que trabajan por y para la marca a través de una distribución multicanal. La esencia de nuestro negocio estará en los atributos que residen en nuestras marcas y el futuro de nuestro negocio estará en la capacidad de seguir manteniendo esos atributos y transferirlos a nuestros anunciantes y a nuestros medios a través de más de un canal, a través de muchos canales que son los que van a utilizar las audiencias para ponerse en contacto con nuestras marcas. Pero bien, además de retos, a mí me gustaría destacar que los editores también tienen significativas oportunidades en el complicado mundo que vivimos hoy. La primera oportunidad es una oportunidad fantástica para las marcas tradicionales, las marcas centenarias que han estado detrás de los periódicos. Por primera vez en la historia, esas marcas tienen la oportunidad de comunicarse con sus audiencias a través del lenguaje audiovisual, que es sin duda el preferido por las audiencias para acceder a la información, al ocio y al entretenimiento. Internet fundamentalmente será audiovisual y los editores que sean capaces de explotar esa capacidad de comunicación audiovisual con sus audiencias tendrán una gran oportunidad en su negocio. En segundo lugar, la situación nos ofrece una gran oportunidad en la medida en la que la crisis económica que vivimos refleja una crisis de valores importante en la sociedad. En el foro de Davos este año, Klaus Schwab hablaba de que hasta el 67% de las personas encuestadas por el World Economic Forum asumía que después de una crisis económica como la que hemos vivido en 2007-2009, vendría una crisis de valores y de credibilidad en la sociedad. Así pues, la crisis de valores que probablemente estamos afrontando en la sociedad requiere referencias en términos de liderazgo social. Y esas referencias en términos de liderazgo social son las que históricamente han proporcionado los periódicos desde su fundación. Nosotros, los editores, los medios de comunicación, si queremos de alguna manera triunfar y sobrevivir a todos estos cambios que estamos afrontando, debemos ser fieles a nuestra esencia y debemos ser fieles a la función social para la cual estamos aquí,
que no es otra que representar los valores de nuestra sociedad, ayudar a esa sociedad a regenerarse y ser capaces de canalizar los cambios que la sociedad requiere. Así pues, creo que el mantenernos leales a nuestra esencia, el mantenernos leales a ese discurso que nos vio nacer a los medios de comunicación tradicionales, es el que probablemente marcará el éxito de nuestros proyectos. Bien, después de un análisis general de la situación de los medios de comunicación, me voy a referir, como he dicho al comienzo, a las especificidades del caso español. Además de las características que antes hemos definido, que comparte el caso español con otros casos en el mundo, hay varias circunstancias que la hacen especial. En primer lugar, los bajos niveles de lectura. El consumo de periódicos en España es de los más bajos del mundo y uno de los más bajos, sin duda, de Europa Occidental. 92 periódicos por cada 1.000 habitantes, frente a una media europea de 175 periódicos por cada 1.000 habitantes. Segunda característica, el retraso en la penetración de Internet, que de alguna manera se configura también como una oportunidad, pues tenemos la posibilidad de ver lo que ocurre en mercados que van por delante de nosotros. Como dato, diré que el número de ordenadores por cada 1.000 habitantes en España es de 39, frente a 65 de Alemania o 80 del Reino Unido. Tercer lugar, la situación económica. La situación económica en España, desde la perspectiva de los medios de comunicación, es también más complicada que en otros entornos. El paro es del 18% frente a la media europea del 9%. El consumo se sitúa en caídas del 5% frente a la media europea del 1,7%. Y hemos sufrido, más que otros países, un proceso de burbuja inmobiliaria que ha generado problemas de consumo muy serios, caídas muy agudas y situaciones de descompensación interterritorial entre territorios que eran muy dependientes de la actividad inmobiliaria y otros que no. Todo eso ha generado que la tarta publicitaria correspondiente a la prensa haya disminuido de forma notable en los últimos 20 años. Un dato simplemente. En 1990 la prensa disponía del 39% de la tarta publicitaria. En 2009 la prensa dispone del 19% de la tarta publicitaria. Una caída de 20 puntos en 20 años. Además de eso, la crisis profunda que atraviesa nuestra economía en 2007, 2008 y 2009 ha generado que la caída de ingresos publicitarios para el sector prensa haya sido de los 2.000 millones de euros que disponía en 2007 a 1.200 en 2009, es decir, una caída de 800 millones de euros de inversión publicitaria en prensa en 2 años. Bien, además de las características básicas desde el punto de vista económico y estructural que acabo de señalar, yo creo que hay otra característica muy significativa en el caso español, y es la excesiva fragmentación desde el punto de vista del sector de la comunicación y el exceso de operadores. ¿Por qué hay esta excesiva fragmentación y este exceso de operadores? Básicamente por la influencia de los grupos de presión y de los partidos políticos en la configuración de medios de comunicación y muy especialmente por la intervención de lo que se ha configurado como Estado autonómico desde la Constitución del 78. Han aparecido comunidades autónomas con capacidad presupuestaria que han intervenido en el sector de los medios de comunicación, han subvencionado la aparición de grupos de comunicación y eso, en una situación donde se ha producido un colapso económico y donde va a ser muy difícil el mantenimiento de esta situación, genera un exceso de operadores que el mercado ahora tiene que ver cómo es capaz de digerir. Yo creo que hay medidas importantes que tomar en este sentido. Se ha tomado la medida de la supresión de la publicidad en la televisión nacional y queda en este contexto una medida muy importante que tomar, cuál es la supresión de la publicidad en las televisiones autonómicas, pues no se entiende que hoy en día se mantengan esos ingresos publicitarios en el ámbito autonómico cuando han desaparecido en el ámbito nacional. Bien, desde el punto de vista de los retos de los editores que antes fijábamos a nivel general, España presenta 2 retos que son distintos o, mejor dicho, 2 situaciones que complican más la asunción de esos retos. En primer lugar, me refiero a la inflexibilidad del marco regulatorio laboral
para desarrollar la necesaria reconversión de los medios de comunicación. Si hemos dicho que es imprescindible abordar una reconversión, no solo desde el punto de vista de los recursos, sino desde el punto de vista del perfil de los recursos, para acercarnos a la demanda de la audiencia que evoluciona vertiginosamente al mismo ritmo que el cambio tecnológico, es imposible hacerlo eso sin una concepción de excepcionalidad desde el punto de vista de la aplicación del marco regulatorio laboral. Los medios de comunicación tradicionales, los medios impresos específicamente, estamos en una situación en la que necesitamos de la sensibilidad pública para que se den las circunstancias necesarias por hacer esta reconversión. Ya se están produciendo en algunos ámbitos internacionales un reconocimiento de esta situación. En Francia se ha producido ya una regulación específica de esta situación y creo que es importante que en España avancemos en esta sensibilidad. En segundo lugar, y en línea con lo que antes decía respecto de la función social, en España sí tenemos los editores una oportunidad, yo diría, muy interesante. ¿Por qué? Porque la configuración de España como nación ha sido asociada a la no existencia de muchas instituciones civiles. La sociedad no tiene muchas formas de organizarse al margen de lo que es el liderazgo de los partidos políticos en la sociedad. Y si existen algún tipo de instituciones civiles en nuestra nación, esas son los periódicos de tradición centenaria que han sido capaces de liderar la sociedad durante más de 100 años. Yo creo que esa especificidad española respecto de la orfandad de instituciones civiles nos da a los editores una oportunidad y también una enorme responsabilidad respecto de las iniciativas en el proceso de regeneración que sin duda tenemos que abordar, pues por alguna razón nos encontramos en crisis. Bien, por último, ¿cuál es el papel de Vocento? ¿Qué hace Vocento en este contexto? Bien, Vocento es la convergencia de las dos tradiciones editoras más importantes de la prensa en España. La tradición editora de ABC, único periódico que se sigue editando en Madrid después de la transición, único periódico que se sigue editando en Madrid después de la Guerra Civil, único periódico que se sigue editando en Madrid después de la Segunda República, único periódico que se sigue editando en Madrid después de la monarquía alfonsina. Muy importante. ABC es una institución civil, una vez más, en un país huérfano de instituciones civiles. Y la tradición editora de la prensa regional. Nuestra prensa regional cubre las principales cabeceras históricas de las provincias españolas. Disponemos del decano de la prensa española, el norte de Castilla, y disponemos también de los periódicos regionales de mayor tirada y mayor influencia. Así pues, esas cabeceras centenarias disponen de compromiso en su ADN. Dos ejemplos. En el editorial fundacional de El Pueblo Vasco, hace prácticamente 100 años, publicado el 1 de mayo de 1910, que se titula Al empezar, el anhelo de los que fundaron el periódico habla de la necesidad de crear un periódico ciudadano con vocación de servicio a la comunidad. Esas palabras tienen hoy tanta vigencia como hace casi 100 años, como celebraremos en El Correo dentro de poco. También en ABC, el editorial fundacional publicado el 1 de enero de 1903 habla por sí solo. Se titula En cumplimiento de un deber. Yo creo que, como he dicho antes, son cosas que no podemos olvidar y son cosas importantísimas para el futuro de nuestros medios. Bien, además de eso, en Vocento, y gracias a la entrega de muchos profesionales, muchos de los cuales están hoy aquí, yo creo que hemos sabido dar cumplida respuesta a una situación de crisis complicada. Durante los últimos 2 años, en línea con lo que ha sucedido en el conjunto del mercado publicitario, como he dicho antes, nosotros hemos perdido más de 150 millones de ingresos publicitarios. Y, sin embargo, hemos conseguido, como he dicho antes, con el esfuerzo importante del equipo de profesionales que están gestionando la compañía, reducir los costes de la compañía en más de 100 millones de euros años, a través de un proceso complicado y difícil de reestructuración. En el mismo tiempo,
también en estos últimos 2 años, se ha producido un relanzamiento claro de la difusión de ABC, el único periódico que en los últimos 2 años ha tenido un crecimiento claro en difusión. También hemos articulado una red de clasificados a nivel nacional apoyado en la fortaleza de las marcas regionales que integran nuestra red. Nos hemos consolidado como el primer grupo de comunicación en Internet de acuerdo con el panel Nielsen NetView, que es el medidor oficial de esta situación, con prácticamente 10 millones de usuarios únicos mensuales. Hemos establecido un modelo de negocio en el ámbito audiovisual basado en alianzas con una visión de rentabilidad y de sostenibilidad que nos ha permitido entrar a jugar en el marco audiovisual. Y todo esto, además, manteniendo un balance saneado que nos permite mantener nuestra independencia. Nunca los Estados han tenido tanto poder de influencia en las compañías, porque nunca los Estados han tenido tanto poder respecto de los sistemas financieros. Y el mantenimiento de una sólida posición financiera garantiza a los medios de comunicación la independencia necesaria para afrontar su labor. Bien, concluyo. Me gustaría subrayar cuáles son, desde mi punto de vista, y por lo anterior, las 3 características que hacen a Vocento un grupo de comunicación esencial para la consecución de nuestro proyecto, y nuestro proyecto se llama España. En primer lugar, Vocento se configura hacia el futuro como el único gran grupo de comunicación de capital mayoritariamente español. En segundo lugar, los accionistas que componen Vocento son accionistas de larga tradición editora, como he dicho antes. No están en este negocio que proporciona réditos en términos de influencia por otro deseo distinto que el que ya manifestaron sus antepasados en los editoriales que antes he reseñado. Y tercer lugar, importante, en una España descentralizada geográfica y políticamente, Vocento es un grupo vertebrador de la nación. Es un grupo que se compromete al mismo tiempo con la identidad local a la que están vinculadas todas sus marcas, como con la unidad de España, con el sostenimiento de los valores democráticos y el desarrollo de la monarquía parlamentaria. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Vamos a empezar, hay muchas preguntas, si le parece, por estas. ¿Cuáles son las expectativas de Vocento respecto de la recuperación de la inversión publicitaria, tanto en la prensa generalista como en las revistas y en los suplementos? Bien, yo creo que se está produciendo un aterrizaje suave durante el primer trimestre de este año en relación con la caída publicitaria. Probablemente, si no se producen circunstancias que alteren la economía general en el país, estaremos aterrizando en términos de caída publicitaria entre final de este primer trimestre y el comienzo del verano. Esa será más o menos la situación. Yo tampoco hablaría todavía en el ámbito de la prensa y las revistas de una recuperación clara, más bien de un aterrizaje suave, y tiene pinta de que después de prácticamente 2 años y medio cayendo sin parar, hemos llegado a una situación de estabilidad. Carlos Combarros le pregunta, con la perspectiva del tiempo pasado, de la evolución de las cotizaciones y del espectacular crecimiento de los ingresos publicitarios, ¿cómo valora la desinversión de Vocento en Telecinco? Si pudiera, ¿recuperaría la posición en la cadena más rentable y posiblemente la de mayor futuro? Nuestra posición respecto… Aquí hay 2 conceptos. Evidentemente, la cotización de Telecinco ha subido desde que nosotros vendimos nuestra última participación, no todas, pero el último de nuestros paquetes, y evidentemente a nosotros nos hubiera gustado venderlo pues a mejor precio. Si las cotizaciones, si nos hubieran dicho que esto iba a subir, lógicamente hubiéramos esperado. Ahora, nuestra vocación en Telecinco no era una vocación estratégica. Vocento tiene su propio proyecto audiovisual y creemos
que tenemos capacidad para desarrollar nuestro proyecto audiovisual por nosotros mismos. Luego, desde el punto de vista estratégico, existía un acuerdo amplio en Vocento respecto de la conveniencia de dejar Telecinco. Precisamente le piden detalles acerca de su proyecto de televisión autonómica y local, y le preguntan también si aspira Vocento a la concesión de licencias de televisión local en Madrid. Bueno, comenzando por lo último, nosotros no necesitamos una licencia de televisión local en Madrid porque disponemos de una licencia de televisión autonómica de la Comunidad de Madrid. Luego ya tenemos cobertura suficiente y, lógicamente, no aspiramos a eso. Respecto a nuestro proyecto de televisión, nosotros controlamos un múltiples de televisión nacional a través de NetTV y nuestros socios de Disney y de Intereconomía. Actualmente se están emitiendo 2 canales, que son Disney y Intereconomía, que corresponden a nuestros socios, y nosotros tendremos, a partir del de los próximos meses, la posibilidad de emitir nuevos canales de acuerdo con nuestro plan estratégico. Además de eso, nosotros tenemos la posibilidad de articular, los únicos en España, una cadena de televisiones autonómicas, una suerte de forta privada que tiene la gran ventaja de poder ser respaldada e impulsada por todas nuestras marcas regionales. También le preguntan si puede hablarse ya de consolidación de Punto Radio, la cadena de radio de Vocento. Yo creo que la radio son básicamente 3 cosas. La radio son red, comunicadores y paciencia. Los proyectos de radio requieren tiempo, requieren profesionales importantes y comprometidos con las marcas y requieren red. Nosotros estamos en el proceso de constitución de la red, hemos avanzado importantemente este año y hemos recibido concesiones importantes. Confiamos en que este año podremos seguir configurando esa red. Todavía quedan algunas concesiones importantes por ser otorgadas y, desde luego, confiamos de manera importante en los comunicadores que ahora mismo están en los puestos clave en nuestra cadena de radio. Clara Villanueva le pregunta, la prensa gratuita está sufriendo la crisis aún más que los periódicos de pago por su dependencia exclusiva de la inversión publicitaria. ¿Cuál es el futuro de qué dentro del Grupo Vocento? La prensa gratuita, evidentemente, ha sido probablemente la más afectada en todo este proceso de caída publicitaria. Nosotros, ¿con qué? Hemos llevado a cabo un proceso de racionalización muy importante que ha permitido reducir muy significativamente las pérdidas que tenía el periódico y en estos momentos se encuentra próximo a su mejor situación financiera desde su lanzamiento. Yo creo que la situación de qué es una situación estable dentro de Vocento y básicamente lo que nosotros estamos es esperando ver qué es lo que sucede con la recuperación publicitaria para ver cuál es la situación en términos de normalidad de la prensa gratuita en ese contexto. Le pregunta también, José Manuel, ¿cómo se ha reconducido la situación laboral en El Correo, donde sus redactores decidieron dejar de firmar sus informaciones durante una semana para apoyar sus reivindicaciones económicas? ¿Confía la empresa en que la mesa de negociación para acordar recortes de gastos con los trabajadores pueda ser un cauce para la implicación de los empleados en programas de ahorro que contribuyan a paliar los efectos de la crisis? El proceso que se ha vivido en El Correo en las últimas semanas, y aquí está su director general Íñigo Barnechea, que contrastaría esta pregunta mucho mejor que yo, pero es un proceso normal dentro de los que se están viviendo en todas las empresas españolas que requieren ajuste. El Correo, siendo una empresa absolutamente ejemplar desde el punto de vista del desempeño y desde el punto de vista de la obtención de rentabilidad, tiene que afrontar, igual que hemos visto todos los medios de comunicación, reformas estructurales y transiciones. Y en ese contexto se producen negociaciones con los trabajadores y yo creo que no habrá mayores problemas para que lleguemos a un acuerdo en El Correo con nuestros trabajadores. Desde PR Noticias, desde Diario Negocio y desde el Confidencial Digital le preguntan sobre los EREs llevados a cabo en el Grupo Vocento. ¿Nos puede hablar también le preguntan, de las nuevas stock options y de las 400.000 acciones que se van a repartir entre los directivos? Bien, respecto de los EREs que han tenido lugar el año anterior, pues son EREs que
lógicamente han tenido que abordar las empresas en un contexto de reestructuración que, como he dicho antes, es absolutamente necesario. Respecto al establecimiento de incentivos para directivos a largo plazo, es algo absolutamente habitual en las compañías cotizadas y no tiene nada de extraordinario con respecto a los programas de stock options, vamos, no exactamente stock options, sino de opciones sobre acciones que se aprobaron desde que la compañía cotiza en bolsa. ¿Va a haber más EREs?, le preguntan. En principio no tenemos previsto ningún ERE más. Parece que Vocento mantiene su estrategia de comprar periódicos regionales y locales, segmento en el que el grupo es el líder indiscutible en España. Pero hay pocos editores dispuestos a vender y muchos de los que están en oferta no son rentables. ¿Podría decirnos, le preguntan, cuáles serían sus cabeceras preferidas o al menos en qué zonas del país? ¿Están ustedes en negociaciones para comprar al menos parte de las acciones del Heraldo de Aragón, que podría ser uno de los objetivos? Bueno, permítame que respecto de las cabeceras que son estratégicamente más interesadas, pues guarde cierta reserva, como es lógico. Es lógico. Respecto de si estamos en negociaciones o no con el Heraldo de Aragón para adquirir acciones, el Heraldo de Aragón es un accionista significativo dentro de Vocento, forma parte de su consejo. Por aquí está su consejero delegado, que le he visto antes. Y mantenemos una política de intentar llevarnos lo mejor posible y solidificar nuestras alianzas, porque pensamos, que como he dicho antes, que el futuro de las cabeceras regionales se articulará a través de redes y que es muy importante tener políticas de buena relación y de desarrollo de alianzas para la generación de esas redes. José Manuel González Huesa, director de la agencia de noticias Servimedia, le pregunta qué va a suponer la fusión real de la edición digital y de papel del diario ABC. ¿Van a unificar el resto de las redacciones de los diarios del grupo? Al final, si nos creemos un poco lo que hemos dicho hoy aquí, el futuro exige que la fábrica de contenidos asociadas a las marcas sea integrada. Luego, evidentemente, lo que viviremos en nuestros medios, pero también en todos los medios, serán redacciones que trabajen para todos los canales. Eso no significa que todo el mundo haga de todo, sino que exista una coordinación en favor de la audiencia en lo que se emite en todos los canales que conectan a la audiencia con la marca. Así pues, yo creo que es probable que más tarde o más temprano se vaya produciendo integración de redacciones en todos los medios de comunicación y, por supuesto, los nuestros. José Luis Colás, de la Asociación de Telespectadores, dice: es noble la aspiración a liderar en valores la sociedad civil, pero ¿es esto compatible con la financiación a través de determinados anuncios clasificados? Yo creo que el establecimiento… Hay mucho debate sobre algunos anuncios clasificados que se incorporan en la prensa. Lo cierto es que tampoco se ha conseguido nunca probar la existencia de esos anuncios clasificados con ningún tipo de mafia. Ahora mismo esos anuncios clasificados son importantes para la viabilidad y el sostenimiento de muchos pequeños grupos de prensa que son importantes también para la defensa de las sociedades a las que están vinculadas. Y si eventualmente algún día esos anuncios tienen que desaparecer de la prensa, habrá que articular la viabilidad de los proyectos que hoy en día están sosteniendo. También le preguntan qué experiencia tiene de la distribución conjunta de ABC con periódicos locales. ¿Van a seguir haciéndolo como medio de incrementar su difusión? Nosotros tenemos muy poca distribución conjunta de ABC con otros periódicos locales. Es cierto que tenemos algunas iniciativas. Las iniciativas que hemos puesto en marcha, que como digo son marginales en relación con la difusión de ABC, están funcionando bien y demuestran que generan valor añadido para la audiencia. En la medida en que se presenten oportunidades que beneficien a ABC, beneficien a la cabecera con la cual se pueda asociar y beneficien a la audiencia, lo estudiaríamos. También le pregunta José Manuel González Huesa si van a cobrar en algún momento por los contenidos en Internet y qué le parece Orbit de El Mundo. ¿Marcará una tendencia? ¿Prepara ABC algo parecido? Como he dicho en mi intervención, yo creo que uno de los grandes retos que tienen los editores es la articulación de ofertas combinadas de contenidos de pago y contenidos gratuitos. La tendencia al consumo de contenidos de pago en Internet sigue siendo muy baja en el mundo.
En ese sentido, nosotros, lógicamente, es un tema que estamos estudiando y sobre el que mantendremos atención. A mí la iniciativa del Mundo, la iniciativa de Orbit, me parece que es una iniciativa interesante, que lógicamente ellos habrán estudiado las posibilidades de éxito y en función de eso lo han puesto en marcha. Yo creo que es muy aventurado decir si eso puede tener éxito o no hoy. Yo creo que quizá es un poco pronto. Lo que observamos en el mundo es que no se están configurando en los países que, como he dicho antes, van por delante de nosotros en penetración de Internet, ofertas muy potentes con éxito de contenidos de pago, sobre todo de contenidos generalistas de pago. De nuevo, PR Noticias le pregunta cómo hacer que crezca la inversión de Internet en Vocento para que la apuesta por el online sea real. También le preguntan, ¿cobrará Vocento por los contenidos, al menos en parte, de sus ediciones digitales? Bueno, me remito un poco a lo que acabo de contestar, ¿no? Yo creo que el estudio del cobro de contenidos es un tema que está encima de la mesa, es un tema que los editores tenemos que valorar de forma permanente. Yo creo que lo que sí me parece muy importante, como he manifestado antes, es que los editores de marcas tradicionales tengamos la posibilidad y el compromiso de poner en valor la capacidad prescriptiva que está detrás de nuestras marcas y que, desde mi punto de vista, exige un nivel de retribución mayor y distinto del que percibimos hoy. Ha dicho usted que el proyecto de Vocento se llama España. ¿Descarta proyectos en otros países como Francia y Portugal o en América Latina? Nosotros no descartamos proyectos de crecimiento en términos de medios de comunicación. Lo que quería subrayar con esa expresión es el compromiso que nuestras cabeceras tienen con el proyecto de país. También le preguntan cuál es la posición de Vocento ante los agregadores de contenidos en Internet como Google. Miguel Ángel Gallardo dice que los medios ya no pueden sobrevivir compitiendo con las news de Google, pero tampoco sobrevivirían sin Google. ¿No cree que los acuerdos sin Google cuestionan la libre competencia? Lo que acaba de describir en la pregunta es lo que se llama técnicamente una posición de dominio. No puedo vivir sin él y, sin embargo, me hace la competencia. Yo creo que la situación a la que nos enfrentamos los editores y también los operadores de telecomunicaciones en relación con Google es un operador que, aprovechándose de infraestructuras y aprovechándose de contenidos, está consiguiendo generar un negocio importantísimo. Hay una creciente sensibilidad en la sociedad respecto de que ese beneficio y ese valor añadido probablemente lo tiene que compartir con aquellos que hacen posible el negocio. Ángel Murillo le pregunta cómo va a cambiar, en su opinión, la televisión con la TDT y cuáles son las expectativas de Vocento en relación con Onda 6. Respecto de la evolución de la TDT, yo creo que, lógicamente, la TDT va a suponer una fragmentación importante de la audiencia en televisión. Yo creo que el modelo tradicional que hemos conocido de televisión es un modelo que probablemente forma parte del pasado y estamos en un proceso de transición. Lo más importante no es lo que va a significar la TDT, probablemente lo más importante es reflexionar acerca de qué va a significar la mayor distribución de contenidos audiovisuales a través de Internet en el futuro probablemente no muy lejano, ¿no? Respecto a nuestro proyecto de Onda 6, estará asociado al proyecto autonómico que antes he descrito. Acaban de celebrar ustedes su convención de directivos, la convención de directivos de Vocento, bajo el lema "Un solo sentido, avanzar". Sin embargo, organizaron ustedes un campeonato de polo en burro, que no parece el medio de transporte más rápido. ¿Es esto un indicativo de su diversificación y flexibilidad? Supongo que esa pregunta vendrá de alguien muy interesado en cuál es nuestra flexibilidad y nuestro posicionamiento. Evidentemente, nuestro posicionamiento y nuestro sentido es avanzar, estar comprometido con todos los cambios que hemos definido hoy en esta presentación. Creemos que tenemos una situación de privilegio desde la atalaya que son nuestras marcas para afrontarlo, y yo creo que la oportunidad existe. Lógicamente, lo que existe también son riesgos de ejecución y de llevarlo a cabo, pero nosotros nos sentimos con fuerza de hacerlo. Pues muchas gracias. El presidente de la Fundación Vocento, José Luis, va a despedir el acto. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un honor estar aquí cerrando esta importante conferencia de José Manuel Vargas. Quizás haciendo una síntesis muy rápida, nos
abre los ojos en España sobre el bajo nivel de lectura, la situación económica, con caídas del consumo en España muy por encima de Europa, la bajada en la publicidad en la prensa, excesiva fragmentación y rigidez en la legislación laboral. Y nos habla sobre las oportunidades de la función social de los periódicos. Concretamente, respecto a Vocento, nos apunta la convergencia de la trayectoria de ABC, y le da gran importancia a este hecho, y la tradición editora de la prensa regional. Y otra característica de Vocento que creo que también quiero resaltar es la de ser un grupo vertebrador de la nación. Entonces, en consecuencia, nos habla de un compromiso con la audiencia, sus valores y la función social, así como atender a una sociedad que demanda a los periódicos posicionamiento, coherencia y contribución a la mejora del entorno. También, y por último, ha hablado del cambio cultural que, pues, si hasta ahora se ha trabajado para el soporte, a partir de ahora se empiece a trabajar para la marca. Dar las gracias de nuevo al Foro de la Nueva Comunicación y a su presidente José Luis Rodríguez, que ha puesto en marcha un grupo de discusión interesantísimo para debatir hacia dónde se dirigen los medios de comunicación, y terminar con una reflexión nuestra. Desde la posición de una operadora de telefonía, es claro que las nuevas tecnologías conviven en un sistema que ha sentado las bases a través de una importante infraestructura de red, con unos dispositivos cada vez más evolucionados que demandan contenidos. El futuro, indudablemente, pasa por los contenidos, y la prensa, por definición, tiene mucho que decir en esto. Es contenido. Por tanto, parece claro que los grandes éxitos que, con toda probabilidad, se van a producir vendrán de la mano del buen hacer, de los contenidos periodísticos y de las nuevas tecnologías. Muchas gracias por su atención.